Buenas noches, un gusto saludarlos hoy de conferencia Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy tendremos el tema denominado demanda. Ya empezamos a tomar algunos tópicos de este Código Nacional, pues más acercándonos a los procedimientos, pero para llegar a los procedimientos tenemos que aprender todavía muchas cosas más. Ya en la novena conferencia, vamos muy bien. Quedamos que vamos a ver todo el código y ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Muy probablemente vamos a repetir todo otra vez, entonces que no haya visto las conferencias en vivo, lo vamos a poder volver a ver y obviamente que ahora sí van a ser corregidas y aumentadas, ¿no? Entonces ya nos veremos nuevamente porque o aprendemos o lo aprendemos, no hay tema. Yo siempre les digo a mis alumnos, no doy clase, conmigo aprenden o aprenden, o sea, no hay otra vía. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. No lo olviden, si quieren ustedes copia de la presentación, suban su correo electrónico. Si quieren pertenecer a grupos vampiro jurídicos de WhatsApp, grupos súper serios donde se conectan diversos abogados en varias entidades de la República Mexicana para llevar asuntos y también para alguna diligencia. Y también compartimos las tesis de los viernes, compartimos mucha cultura jurídica y ahí es donde también publicamos todas nuestras conferencias de todas nuestras redes sociales que son totalmente gratuitos, ¿no? Entonces vamos a ver la demanda. Bueno, ¿qué nos dirá el código? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en adelante nada más nos vamos a referir como Código Nacional, vamos a hacer nuestro análisis como siempre, ¿ok? Bien, pues empecemos. ¿Qué debemos de tener como requisitos de la demanda? Muy bien. La demanda deberá cumplir los siguientes requisitos. Hay varias fracciones en las cuales las vamos a tener que seguir a detalle. Yo la recomendación cuando nosotros hagamos un escrito inicial, tenemos que hacer un checklist y en ese checklist ponerle ya le puse esto, ya le puse esto, ya le puse esto, para no violentar el debido proceso. Y sobre todo recuerden, nunca, nunca lo olviden, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un asunto nuevo de cualquier área del derecho, primero necesitamos conocer bien los hechos. En ese momento, cuando el cliente nos platique los hechos o varios clientes, nosotros nos tenemos que quitar el chip de abogado. Entonces, nada más entender los hechos. A ver, dígame qué pasó. No le vas a pedir pruebas, no le vas a decir si lo puede acreditar. No, no. A ver, cuéntame los hechos. Entonces, déjalo hablar. Quítate el chip. No, o sea, porque no le vas a decir, ah, ¿qué es esta figura? Y que si es robo, no es robo, si ese sí, sí puede ganar, puede perder. No, no le vamos a decir absolutamente nada. Dime los hechos. Ya me dice los hechos. Ahora sí. Conecto mi USB de jurídico, mi USB de abogado o abogada, y ahora sí voy a tener que hacer el análisis, ¿no? Voy a hacer el análisis de lo que, bueno, cuál va a ser la acción a realizar, cuál va a ser la vía, y bueno, volver a estudiar nuestro curso de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, la demanda, recuerden, checklist, vamos a poner cada punto, ¿ok? Bien. ¿Cuál es el primer requisito? Bueno, la autoridad judicial ante la que se promueva, ¿sí? Bien. Ya les he comentado muchas veces que en teoría todos los juzgados deben tener una oficialidad de partes común para todos, ¿sí? En un solo lugar, ya sea virtual o presencial, porque más adelante vamos a ver el juicio en línea. Obviamente tú debes entregar tus escritos con todo lo que, acuérdense, el que primero pega, pega dos veces. Pongan todo, no se escondan nada. Eso de que me guardo el as bajo la manga y que no, 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 nada de eso. Ustedes pongan todo, pongan toda la carne al asador desde el primer escrito. Y se supone que el operador del tribunal, quien te recibe, que es un oficial, que es un administrativo del Tribunal de Justicia, a él le compete entregarlo al órgano jurisdiccional competente, ¿sí? Entonces, Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, juez en turno, presente. Ese es mi punto de vista. No sé qué vaya a pasar. No sé, por ejemplo, juez ordinario, ¿cómo le llaman? ¿No? Ordinario civil, juez de lo familiar. No sé, pero bueno, ya ustedes lo veremos, ya lo veremos ahora sí que ya en el campo de batalla, ¿no? Ya cuando ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México ya ocurre, ya hay figuras, por ejemplo,
Hay que establecer, por ejemplo, si ustedes quieren, bueno, quién es el tribunal que lleva a cabo los juicios hipotecarios, porque ya se pueden hacer los juicios de arrendamiento, que también más adelante vamos a ver. La jurisdicción voluntaria en materia familiar, que ya son temas que ya se están llevando a cabo con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, tema que vamos a ver más adelante también. Y yo creo, yo le calculo que, yo creo que a lo mejor a finales de marzo ya llevaremos un buen estrecho, ¿eh? Un buen estrecho, pero no lo olviden, vamos a repetir porque la verdad ha sido todo un éxito esto y quiero que sí lo siga y que todos aprendamos, ¿no? Porque todos tenemos que aprender. Aquí no hay expertos, muchos he visto en las redes sociales, experto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues experto, yo no sé dónde se haya hecho experto porque el único lugar donde se están llevando a cabo es la Ciudad de México, entonces no sé de dónde sacan el experto, pero nosotros vamos para allá, ¿no? Ya podemos decir, bueno, no soy experto, pero por lo menos ya hice un análisis con el maestro Jorge Gómez de todo el código. Y lo hice 2 veces, ¿ok? Y las 2 veces van a estar en el canal de YouTube. Entonces, ahí van a estar ahí, apóyennos también, por favor, en suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales y dale like a los videos para que otros más puedan verlo también. En realidad es para eso, ¿no? Muchos dicen, no, es que vas a monetizar. Déjenme les digo que eso de monetizar para esta área, para este, como le llaman, este nicho, se necesita muchísimo más para que valga la pena. Falta muchísimo y hay unos que sí lo logran y muchas felicitaciones, en verdad. Pero yo no voy por monetizar, a mí no me interesa eso, a mí me interesa que todos aprendamos y que volvámonos una comunidad jurídica sabia, una comunidad jurídica que trabaje en equipo, una comunidad jurídica que en verdad ejerza el derecho a las personas que lo necesitan, ¿ok? Maestro, me han comentado varios colegas que en el estado de Guanajuato también ya tienen algún tiempo aplicando el sistema de juicios orales en materia civil. Ah, sí, claro. Bueno, no he llevado yo asuntos en Guanajuato, pero ya hay algunos tribunales que llevan juicios orales, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita el único lugar donde están aplicando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor ya también en Guanajuato, pero no sé, no sabría yo hacerte con precisión. Bueno, vámonos con el registro de la demanda. Entonces, la autoridad jurisdiccional que se promueve, ¿sí? Bien. Nombre, denominación o razón social de la parte actora. Obviamente puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, ¿no? Que persona jurídica y persona moral pues son iguales. O el número el nombre de la persona, nombre de la denominación de la razón social, de la parte actora o de quien promueve en su nombre. Sí, también acuérdense que ya el Código Nacional establece la forma de representación, ya lo vimos en nuestra conferencia denominado partes del proceso. El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, o sea, si nosotros mencionamos un domicilio, va a ser dentro de ese estado. Por ejemplo, si nuestro asunto es en Aguascalientes, tenemos que mencionar un domicilio en Aguascalientes. Digo que en ese no hay tema. Digo, también para eso están los grupos jurídicos vampiros. Si a mí me lleva, por ejemplo, un asunto llevarlo a Chihuahua, yo lo voy a decir a uno de los integrantes de grupos vampiro, que me toca llevar un asunto en Chihuahua y que necesita un domicilio allá. Entonces, ahí está el apoyo, ¿no? Ahí está el apoyo. ¿Sí? em, Número telefónico y dirección de correo electrónico a los mismos efectos procesales y cuando proceda a revelar si el promovente pertenece a un grupo social de situación de vulnerabilidad. Y bueno, eso sí lo tendremos que mencionar porque, por ejemplo, la persona puede ser una persona discapacitada, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Y ojo, ¿yo qué sumaría? Bien, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones en nuestras conferencias de este Código Nacional, que ya todas nuestras actuaciones en nuevos asuntos que llevemos en cualquier área del derecho, debemos de poner nombre y la CURP. ¿Con qué finalidad? Evitar homónimos, ¿sí? Con la CURP vamos a evitar homónimos. Entonces, aquí se les fue. La verdad, aquí sí se les fue, pero feo al Código Nacional, al que lo hizo, bueno, al que lo hizo se le fue, pero feísimo, porque dice nombre. Yo le pondría nombre y clave única de identificación poblacional, ¿no? Claro, ¿qué es la clave única de registro poblacional, ¿no? Yo lo hubiera puesto en el código. No lo pusieron, pero eso no me impide ponerlo, ¿no? También. Aquí, por ejemplo, ¿qué más nos faltaría? La fecha de nacimiento. Pero bueno, en el CURP bien. Entonces, es más, en el CURP bien hasta de dónde es originario. O sea, te dice,
Fecha de nacimiento, parte de tu RFC, de donde, si eres hombre o mujer, si, de qué parte eres, todos muchos datos te da la culpa. Entonces yo le sumaría, y aparte lo metería como anexo, ¿eh? Anexo el INE y la CURP, ¿sí? Que también aquí, por ejemplo, me gustaría la clave de lector, también puede ser. Entonces, pues, o sea, para no crear homónimos, ¿sí? Bien, ahora. También debe de llevar el nombre de la persona designada como la persona representante autorizada, o sea, los otros abogados, seamos parte actora o seamos parte demandada. En ningún caso se exigirá contar con registro ante tribunal o poder judicial que corresponda, entonces olvídense de los registros, se acabó ese tema. Es que no está registrada tu célula del poder judicial. Adiós, bye bye. Sigan participando. Entonces, ya el Código Nacional es muy claro. Entonces, nosotros podemos iniciar un asunto en cualquier estado de la República Mexicana, en cualquier momento, sí. Y más los de en línea, ¿eh? Los de en línea están súper fabulosos porque yo puedo estar bien tranquilamente en mi despacho, en la casa de ustedes, bien a todo dar, donde hago conferencia vampiro, donde estoy aquí con ustedes, yo lo hago en mi casa, estoy en mi casa, y puedo llevar el juicio en línea, sin tema. La audiencia es a las 6 de la tarde, me conecto, y ganamos, ¿no? Entonces, acuérdense, preparar su equipo, ¿sí? Hay que preparar nuestra laptop, nuestra computadora, nuestra cámara web, hay que preparar que esté bien con los sonidos, internet bueno, hay internet que pagas 300, yo, su servidor, paga casi 1,000 pesos de internet al mes, que me cuesta luego trabajo pagarlo, soy sincero, ¿no? Porque luego no hay casos o no tenemos algunas cosas que no salen. Pero sí, o sea, es súper necesario, ¿no? Y por eso yo puedo subir rapidísimo las conferencias, subo rápido la información con ustedes, porque tengo una calidad muy buena de internet, ¿ok? Claro, por ejemplo, estoy con una cámara muy buena, es HD, pero voy por la otra, la otra cámara HD, que es la que sigue, ¿sí? Pero vamos a ir mejorando poco a poco. Muy bien. Y nunca los voy a dejar, ¿eh? Porque ya me han avisado como 10 veces. ¿Va usted a dejar de dar clases, maestro? Le digo, no, es cuando más debo dar clases, ¿ok? Bien. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio, ¿sí? Entonces, acuérdense, a la parte demandada también le sumamos la CURP. Si tenemos conocimiento de la clave del lector también. Recuerden, los domicilios son muy importantes, ¿sí? Ya les he comentado que no, ya no es válido poner calle Girasol sin número, Colonia Las Flores, alcaldía tal. No, ya no es así. Ya nosotros tenemos que poner con mayor exactitud el domicilio. Calle Girasol, no hay número visible en el exterior del domicilio, pero es un zaguán de color blanco con una pared de color azul. Es de 2 pisos y está al lado de la casa marcada con el número 20, lo cual, bajo protesta de decir verdad, determinamos que esa es la casa con el número tal donde vive la parte demandada. Entonces, con mayor denominación, no, o está enfrente de una papelería, o está al lado de un centro, por ejemplo, una farmacia, una tienda, pone las características del domicilio. Y eso es tanto para la parte actora como para la parte demandada, porque es a donde van a emplazar. Entonces, muy importante poner el domicilio con mayor precisión. Y es más, si le puedes adjuntar una foto, mucho mejor. Muchos me han dicho, oye, maestro, estás medio loco, ¿por qué vas a poner fotos en una de escrito de demanda? Y les digo, a ver, dime dónde está prohibido. Díganme quién me lo impide, quién me dice que no. Hay que volvernos más inteligentes, hay que volvernos más eficaces, hay que ser precisos en lo que nosotros estemos solicitando, ¿sí? Entonces nunca lo olviden, es un consejo que los doy. Yo puedo ir al domicilio antes y sacarle foto, porque al otro día me estaba diciendo, y fue una alumna, me decía, maestro, pero si usted le saca una foto a mi domicilio, lo puedo demandar porque me está violando mis derechos humanos. No, yo le decía a la alumna, a ver, dime cuáles derechos humanos estoy violando. Ya no le supo qué contestar, pero el punto es de que puedes sacar una foto de domicilio, sí. Claro, ¿quién te lo impide? ¿Quién te va a decir que no? ¿No? Y es más, ahora la tecnología, tenemos algo que se llama Google Maps, se llama Google Earth, ¿no?
puedes obtener una foto del domicilio con esos mecanismos. Y ponerla así, ponerle, ¿sabes qué? Yo busqué en Google Earth y este es el domicilio que a mí me marca. Lo voy a poner siempre y cuando yo ya fui al domicilio y sé perfectamente que ahí está igualito, ¿no? Porque cuando no está igual, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Bien. Ok, las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Entonces, vamos a poner las pretensiones, qué es lo que queremos, los objetos o objetos relacionados o que se reclamen o con sus accesorios. Entonces, es muy importante esta parte. Ahora, ¿cómo haríamos la estructura de la demanda? Yo le podría fracción 1, le podría la fracción uno y lo que dice el Código Nacional. Fracción 2, lo que dice el Código Nacional. Fracción 3, lo que dice el Código Nacional. Y así me iría, por cada fracción yo pondría la información. Y así nos evitamos problemas que el debido proceso y que no contaba con cuál y que no sé qué. La fracción que no tenga nada que ver, le ponemos ahí mismo en la fracción, nuestra fracción décima, ¿no? Por ejemplo, no aplica. Ya, se acabó, ¿no? Que no lo vas a encontrar, todas hay que llenarlo, ¿no? Ahora, la exposición clara y suscita de los hechos en que el actor funde la demanda. Entonces, ojo, los hechos deben ser claros, sucinta, ¿no? O sea, verídicos, verdaderos, congruentes, lógicos, ¿no? Los hechos, ¿no? No es recomendable andar inventando hechos. Todo lo humano al terminar la jugada sale mal. Entonces, no inventen novelas, por favor. Relacionándolos a su vez con el título, títulos de las acciones que ejerzan, ¿sí? Entonces, en este punto 6 a mí sí me llamó la atención, porque aquí en realidad te está pidiendo 2 puntos, no uno. Te está pidiendo los hechos, ok. Y además, la relación de esos hechos con algún título o título de las acciones que se ejerzan, ¿sí? Entonces, va a ser aquí donde vamos a poner la vía y la acción, ¿sí? Entonces, nos va a pedir los hechos y además la vía y acción que vamos a utilizar en este procedimiento jurisdiccional, ¿sí? Muy importante la fracción sexta. La séptima, fundamentos de derecho, procurando citar la clase de la acción intentada. Acuérdense, puede ser una acción real, puede ser una acción personal, ¿no? Y dentro de esas acciones reales, ya lo vimos, que puede ser una acción reivindicatoria, puede ser una juicio sucesorio, y en acciones personales, pues ya conocemos, ¿no? Lo que son los contratos o alguna deuda. Entonces, no lo olviden, y eso de acciones ya lo vimos, ya está en la conferencia. Esas son las acciones que se van a establecer en el Código Nacional. Entonces, en la fracción séptima para lo de los requisitos de la demanda, vamos a tener que poner la acción que intentamos, los preceptos legales y en su caso convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. Ahora yo les pregunto, para que no se me duerman, para que estén atentos. Es muy importante la conferencia, es el inicio del procedimiento, ¿sí? A ver, ¿puedo en la fracción séptima que acabamos de mencionar ingresar tratados internacionales? La respuesta es sí, pero vamos más allá. A ver, ¿puedo mencionar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haya sido en pleno, por ejemplo, de un amparo en revisión? Pónganme en el chat sí o no. Espero que sí, quiero saber que sí sabemos que es un amparo en revisión, ¿verdad? Podemos poner en nuestro escrito de demanda con respecto a la fracción séptima el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a un amparo en revisión. Ahí lo podemos meter. La respuesta es sí. Nos podemos meter ahí ese pronunciamiento, pero no vas a poner todo el amparo en revisión, no. Te vas a ir exclusivamente a lo que se pronunció, ¿sí? Tú tendrás que acomodar la redacción, mencionar qué amparo en revisión, qué fecha tiene, en qué página fue lo que determinaron, para que lo considere el órgano jurisdiccional, ¿sí? Ahora, fracción octava. En su caso,
el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. En este caso, si no tiene nada que ver con algo, valor que vas a demandar, esta fracción sí le pondríamos poner, no aplica, ¿sí? Pero pongan todas las fracciones así como viene en el código, ¿sí? No hay falla, porque luego nos preguntan, oigan, ¿y cómo hacemos la demanda? Vayan fracción por fracción y vayan haciendo el llenado. Hagan, yo creo que a ver si nos da tiempo hacemos uno, ¿ok? No les garantizo nada, pero en algún procedimiento que veamos más adelante, hacemos uno, ¿les parece? Para que quede bien clarito cómo hacer y no anden pidiendo escritos, porque cada demanda es diferente. ¿Sí? Recuerden subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación y si quieren participar en grupos vampiros jurídicos de WhatsApp, suban por favor un número telefónico, ¿sí? Fracción 9, el ofrecimiento de pruebas. Ahora sí venimos a las pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o los hechos que se trate de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. La fracción 9 son las pruebas, pero ojo aquí hay algo bien interesante. Menciona la prueba, la testimonial a cargo de Juan Pérez Pérez Pérez, el cual se presentará el día que señale fecha hora el órgano jurisdiccional para hacer el desahogo correspondiente, en el cual la parte actora se compromete a traerlo ese día y en el cual su interrogatorio se versará en los puntos tales, ¿no? Que presenció los hechos, que participó, que vio eso. Ya veremos más adelante que habla de cómo se habla de la confesional en el Código Nacional, que no se llama confesional, les voy adelantando, tiene otro nombre. ¿Ok? Bien. Ok. Y que está relacionada con los hechos ocurridos en tal lugar. Entonces, aquí la fracción 9 nos está diciendo muy claramente cómo debemos hacer el ofrecimiento de medios de prueba. Primero, hechos de que se traten de demostrar la prueba. O sea, la prueba tenemos que definirla, qué hechos va a demostrar, ¿sí? Acuérdense, nosotros tenemos que probar todos los hechos que tengamos. Y si probamos los hechos, por eso confirmamos nuestros puntos petitorios. Entonces, ojo, en el Código Nacional vamos a ofrecer los medios de prueba junto al hecho. Prueba número testimonial en la cual se va a acreditar el siguiente hecho. Y va a estar a cargo de el perito, a cargo del testigo, a cargo de la parte actora, a cargo de la parte demandada, ¿no? Y bueno, el cual pues será citado de esta manera y todo. Acuérdense, hay que meter toda la carne al asador, no se quede nada. No puedo adelantarme ahorita a los tipos de prueba porque son varios. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que no se me desesperen. Ahorita nada más estamos en el escrito inicial, ¿sí? Pero ahorita ya conocimos hoy ya conocimos cuáles son los requisitos para el ofrecimiento de prueba, ofrecimientos medios de prueba en el Código Nacional. Muy bien, ¿ok? Es muy importante citar qué es lo que realmente se pretende demostrar. Claro, tenemos que mencionar el hecho que se vincula. Obviamente, la prueba debe estar vinculada íntimamente ahora. Fíjense, en materia penal, eh, lo que tiene que ver los medios de prueba deben ser conjuntos, armónicos, ¿no? ¿No? Entonces, aquí va a ser lo mismo. O sea, ¿cómo vamos nosotros a demostrar los hechos con pruebas? Pero esa prueba debe ser, primero, debe ser lícita. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Posteriormente debe que ser idónea, ¿sí? Entonces, posteriormente debe ser lógica, debe ser conjunta, o sea, las pruebas pueden estar vinculadas también, ¿sí? Ahora, no se los olvide lo que dice una gran doctora, de la cual yo tomo clases con ella y me encanta. Una de las mejores penalistas que hay en este país, no voy a decir su nombre. Dice, más prueba no hace prueba, entonces tampoco quieran meter 100 pruebas, ¿sí? Hay que ser bien específicos, con una o dos que metan, con eso es suficiente, ¿eh? No hay que quemarse tanto el coco, ¿ok? Continuemos. Las firmas de la parte actora o de su persona representante autorizada. ¿Qué dice? ¿Firma la parte actora o el representante?
Ok, entonces, ¿nos obliga a nosotros como abogados firmar el escrito inicial? No, no nos obliga, pero yo, es una opinión personal, cada quien puede hacer lo que le parezca. Yo, para quedar bien con el cliente, y más si está pagando bien, y más está pagando bien, que el escrito inicial vaya firmado por la parte actora y por el abogado o abogada. Esa es mi humilde opinión, pero el Código Nacional no te está obligando, ¿eh? Hago la aclaración. Si estos no pudieran o no supieran firmar, podrá su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre, y a su ruego indicando esas circunstancias. Igualmente podrá firmar la parte actora, la persona representante autorizada, el escrito usando una firma electrónica avanzada, obviamente en justicia digital, y bueno, la cual deberá corresponder a la persona que promueve. A ver, otra pregunta. A ver, ¿cómo puedes proteger tu escrito inicial? Yo les pregunto esto. El escrito inicial es algo físico, menos la justicia digital, porque esa sí se maneja aparte. Pero tú vas a iniciar aunque sean juicios orales, aunque sea un procedimiento predominantemente oral, el escrito inicial es un escrito que tú ingresas, ¿ok? Ahora, está a expensas de que alguien te meta mano negra, que te quite una hojita, que te ponga una hoja de más. ¿Puede existir eso? ¿Qué creen? La verdad y la realidad es que sí. Ahora, ¿yo cómo protejo mi escrito inicial? Y eso le compete al abogado, ¿eh? No le compete al cliente o clienta. Bien, ahí les van los secretos para que nosotros protejamos nuestros escritos iniciales, seamos parte actora o seamos parte demandada. Ok, muy bien. Punto número 1. Tenemos que poner paginado. Página 1, página 2, página 3, página 4, las páginas que sean. ¿Sí? Puedes poner una de 10, dos de 10, 3 de 10, ya sea así, o pones 1, 2, 3, 4, 5, 10. No hay problema. Pon tu paginado. Número 2, van a firmarlo. Si firman los dos, parte actora y el abogado, deben firmar al calce, deben de firmar al ladito de la hoja, ¿sí? Los dos, ¿no? Y al final, pues obviamente a los dos, ¿sí? Y ahí les va la más importante de todas. Pongan su huella dactilar. Con esos pequeños requisitos en su escrito inicial de demanda, imposible que les puedan meter el gol. Imposible, ¿sí? ¿De dónde van a sacar la huella? Y obviamente, muchos dirán, no, es que yo no sé sacar huellas. Pues hay muchos cursos en YouTube de que cómo te indica cómo se debe de poner la huella en una hoja, ¿sí? Esa huella nunca cambia y nadie puede poner una huella igual que tú, ¿sí? Tanto tú como abogado como también el cliente, ¿sí? Entonces, si son 10 hojas, y también ponerlo en las copias de las pruebas, en los anexos, anexo A, anexo B, que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Ya vimos cómo se hace el ofrecimiento de pruebas, en el cual le vamos a tener, porque la cual se acreditará como, en la cual presentamos como anexo A, la cual presentamos como anexo B, ya sea en copia, señalar si es copia y señalar si tenemos el original y en su caso señalar si está en proceso de obtención del documento. Recuerden que eso ya lo vimos también, ¿sí? Es que, ¿qué cree? Pedí la solicitud ante el registro público de la propiedad, pero todavía no me llega, ¿no? Que bueno, habrá algunas cuestiones relacionadas a documentos que te falten por pedir, que yo sí me esperaría, por ejemplo, a tener ya todos los documentos originales para poder iniciar mi juicio, ¿sí? Recuerden, el primero que pega, pega dos veces. Hay que presentar todos tus testigos, de qué van a hablar tus testigos, señalar bien los hechos, señalar los documentales, señalar las periciales, todo lo tienes que tener ya listo. Te vas a evitar muchísimos problemas y otra cosa más importante, tu asunto va a ser rápido. Bueno, yo no me gusta trabajar así. Entre más rápido saco los asuntos, mejor. Yo sí soy de rapidito. Quien quiera subir su número telefónico para Grupos Vampiro,
WhatsApp y por favor, si quieren una copia de la prestación, suban su correo electrónico. Muy bien. Número 11, requisitos del escrito de demanda, que obviamente va a ser lo mismo que la contestación a la demanda, ¿eh? O sea, estamos viendo ahora sí que dos pasos aquí. Exhibir por cada demandado un ejemplar de las copias de traslado tanto de la demanda y sus anexos, ya sea en formato electrónico o físico, ¿sí? Ok, las cuales deberán estar debidamente foliadas e identificadas, fíjense, como copia o si los interesados fueran varios, se acompañarán un ejemplar para cada uno de ellos. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica, ¿sí? No va a ser necesario las copias en electrónico porque todo es electrónico, entonces ahí no hay tema. Vámonos a lo físico. Fíjense, aquí me dicen que son foliadas. Aquí ya me lo está pidiendo como requisito, entonces poner el paginado, repito, el paginado en en un escrito de demanda, ¿eso será foliado? ¿Qué creen? Para mi punto de vista, sí. Pero si ustedes ya le invierten en una maquinita para foliar y ustedes lo folian, también es válido, ¿sí? Para mí, foliarlo, pues, eh, sería importante. Sería importante. Yo primero haría todos los originales, ya los revisaría bien su folio. En este caso, el folio a lo mejor no correspondería con el paginado, porque el paginado, pues nada más es el documento Word y los anexos son apartes. Y cuando foleas, pues foleas todo junto con los anexos. Y bueno, pues ya lo pones ahí, pues ya tú decidirás. ¿Ok? Pero entre más protejas tu original, el primero que tú presentes el original, ya la copia, pues ya la vas a anexar, porque al fin de cuentas es una copia, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Muchos dicen, no, yo nomás entrego el original y ya que el juzgado le saque copias. No, yo, el código es muy claro. Hay que presentar el traslado. ¿Y el traslado qué quiere decir? Una sola copia. Punto. ¿No? Ni dos, ni tres, ni cuatro. Solamente una copia. Entonces, inscrito inicial original con sus anexos y su copia junto con anexos para el traslado, ¿no? Y deben ser las mismas. Y debemos tener todo, ¿ok? Y bueno, el número 12 que nos habla los demás requisitos relacionados con las pruebas conforme al dispuesto en el Código Nacional. Nos dice el licenciado Avelino, sería buena práctica foliar para que no se omita alguna prueba o se dupliquen anexos. Claro, claro. Pero recuerden, una cosa es el paginado del escrito de demanda y luego otra cosa es el foliado junto con los anexos. ¿Sí? Son dos números diferentes, ¿ok? Bien, muchas gracias por su presencia. En verdad me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, si la demanda fuera oscura, irregular o no cumpliera con algunos de los requisitos del artículo anterior, o sea, ya es obligado hacer los requisitos en lo que respecta a la demanda. Y lo mismo va a ser contra la contestación a la demanda. Por una sola ocasión se señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma en el proveído. Esto quiere decir, va a haber un proveído cuando ya tenga conocimiento del órgano jurisdiccional y te va a señalar, ¿no? Que está oscura, irregular o te falta algún requisito. Que al efecto se dicte y publique en el medio de comunicación judicial, para que en el término de 3 días, contados a partir del siguiente, en aquel surte de efectos la notificación, se desahogue en tiempo informe. Entonces, este término en la demanda, ¿cuál es el término para desahogar la prevención? Y nada más hay una prevención. Ok, anoten, no lo olviden. Son 3 días, obviamente son hábiles, 3 días hábiles posteriores a que surte efectos la notificación. Entonces, te notifican hoy, surte efectos mañana y después de mañana, por ejemplo, mañana ¿qué es? Mañana es jueves, tu primer día sería el viernes y tu segundo día sería el lunes. Entonces, recuerden, nada más tenemos 3 días, 3 días para desahogar la prevención
en el escrito inicial de demanda, ¿sí? Que a mí se me hace muy cortito los días, entonces tenemos que estar bien pilas. La autoridad jurisdiccional debe hacer una nueva y exhaustiva revisión de la demanda, ¿sí? Y si en esta encuentra que los requisitos que omitió están satisfechos o que no son realmente indispensables para los fines que se le asigna la ley o la naturaleza del proceso, debe rectificar y admitir la demanda. Bueno, seguimos, sin estar vinculado ineludiblemente por su propia prevención. Aunque el demandante no haya presentado ningún escrito encaminado a cumplir con lo pedido o el presentado se considere insuficiente. Vamos a poner el ejemplo que la escrito de demanda, pues le faltó algunos puntos. Y dice el juez, ¿sabes qué? Pues estos puntos no son tan necesarios en la litis. Podemos rectificarlo. ¿Sabes qué? Admito la demanda. ¿Ok? Se admite. O en su caso, pues te va a prevenir. Y te va a prevenir, por ejemplo, cuando sí te falten documentos, ¿no? Cuando sí te falte algunos documentos que sean importantes, ¿no? Y obviamente, pues, que considere también que es insuficiente lo que estás presentando. Entonces, puede haber un señalamiento por el juez para que él rectifique, sí. Entonces, pero va a ser muy mínimo, ¿no? Entonces, va a ser del mínimo del mínimo. Entonces, prepárense para que nos prevengan, ¿no? Muchos abogados dicen, a mí nunca me han prevenido, sí, pues yo creo que nunca han metido escritos. Aquí el abogado que no mete, que no ha sido prevenido, no trabaja, ¿eh? O sea que también ahí tengan cuidado con los chismosos y con los mentirosos. O sea, porque luego, no, y me han dicho a mí, no, Lick, oye, Lick, ¿a ti cuántos te han prevenido? A mí como 15, 20, 50, no sé. No, Lick, a mí llevo 10 años litigando y a mí nunca me han prevenido. Pues yo creo que no trabajas, mi hermano, porque aquí el abogado que no lo previene no trabaja, ¿eh? Ay, para que te lo tengan ahí para que no les echen mentiras, ¿sí? Ok, continuamos. Ahora, si a pesar de lo anterior no se cumplieron los motivos de prevención, o sea que no cumpliste con la prevención, dentro del término señalado se desechará la demanda y devolverán al interesado todos los originales o electrónicos que haya ingresado en un juicio en línea, así como las copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. Salvo lo dispuesto en el artículo 5 que ya lo veo, ¿no? En caso de que se promueva la acción o una petición en una vía incorrecta, que eso sí ya sería el colmo, vas por una acción personal y le pones una acción real, ya sí ya. Híjole, ni cómo ayudarte, ¿no? Pero ¿qué creen? Pequeño detalle. La autoridad jurisdiccional la recausará a la que sea procedente, proveyendo sobre las medidas cautelares o medidas provisionales solicitadas, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, si te equivocaste de la vía y no de la acción, le hago la aclaración, un poquito me equivoqué. Si te equivocaste en la vía, ¿sí? La autoridad jurisdiccional la va a mandar a la correcta, no te lo va a regresar, ¿sí? Entonces, pero verifiquemos bien cuál va a ser nuestra vía y sobre todo cuál va a ser nuestra acción. Aquí, por ejemplo, lo que me queda de resumir al final es de que si te equivocas en la acción, te va a prevenir a que le digas la acción correcta. Y si no le contestas, te va a desechar tu demanda. Ok. La determinación de no admitir la demanda o cualquier otra por la que no se le dé curso se podrá impugnar mediante el recurso de queja. Ese recurso que lo vamos a ver casi al final del código. Bueno, no sé si es hasta el final, pero lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, no hay apelación para lo que es la no admisión de la demanda. Es recurso de queja. Para que el tribunal de segunda instancia competente dicte la resolución que corresponda bajo los lineamientos en derecho, le ordene esa autoridad jurisdiccional. En contra de dicha resolución no puede ser recurso ordinario alguno. O sea, la determinación del tribunal de segunda instancia no es recurso ordinario. Nos tendríamos que ir al amparo, pero esto sí sería como que algo muy inédito, ¿no? Bastante inédito, diría yo. Ok. En contra del auto que admite la demanda, no es procedente recurso alguno. Entonces,
un recurso para la admisión de la demanda, pues no hay. Ahí es juicio de amparo directo y bueno, pues sería interesante cuál sería la idea de meterlo, ¿no? Porque se va a admitir la demanda, pero el demandado va a tener, el único que puede meter el recurso, digamos, un recurso para el auto de admisión de la demanda, es la parte demandada, pero pues hay que emplazarla primero, ¿no? Bien. Los efectos de la presentación de la demanda son, uno, ¿cuáles son los efectos de la presentación de la demanda? Uno, interrumpir la prescripción. Si hay una prescripción por ahí, se interrumpe. Bien. Si no la está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo, ¿sí? Entonces va a quedar fijo la deuda, los intereses, pero bueno, hay que mencionar, por ejemplo, que los que vayan corriendo durante lo que dure el juicio, ¿no? También. Muy bien. Recuerden subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación y si quieren presentar a grupos vampiro jurídicos, suban su número telefónico. Cuando se trate de demandas por controversias sobre inmuebles, estamos hablando de acciones reales, o en su caso que se intente la acción hipotecaria, que también es una acción real, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar su anotación preventiva ante el registro público de la propiedad, oficina registral o cualquier institución análogo en la entidad federativa. ¿Sí? De conformidad con las disposiciones aplicables al Código Civil respectivo, siempre que previamente se otorgue garantía suficiente a criterio de la autoridad jurisdiccional para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a la persona demandada, la que deberá ser fijada en el prudente arbitrio de la autoridad jurisdiccional. Este requisito no será exigible en el caso de la acción hipotecaria. Bien, no se va a ser exigible, pero la menciona el Código Nacional. Pero, por ejemplo, en una acción reivindicatoria, tendremos que pagar una garantía para que inscriban esa acción en el registro público de la propiedad. ¿Qué creen? Sí. Ahora, en una acción reivindicatoria, ¿en qué nos ayuda a hacer esto? ¿No? Tendríamos que analizar la situación, ¿sí? Entonces, muy importante que lo tengan en mente. ¿Qué pasará cuando estamos hablando de un interdicto de retención de la posesión, por ejemplo? Nos convendrá poner ese asentamiento en el registro y aparte dejen de eso, dejar una garantía. Y obviamente también hay que revisar el Código Civil correspondiente. Y ya lo he mencionado varias veces. Cuando lleven un asunto del Código Nacional, tiene que estar al super 100 el Código Civil de su entidad federativa, ¿sí? Entonces, hay que estudiar el Código Civil, o en su caso, Código Civil Federal, dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces, ojo, hay una garantía para poder hacer la anotación ante el registro público de la propiedad cuando es una acción de una controversia de bienes inmuebles. Admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado, corriéndole traslado con copias de la misma, de los documentos exhibidos por el actor y en su caso, si hay una propuesta de convenio, en los casos que procedan, y el formulario correspondiente, a fin de que dentro del término de 15 días conteste la demanda. Anoten, abogadas y abogados, término para contestar la demanda en el Código Nacional, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar los dos términos que hemos visto hoy. Uno, término para desahogar la prevención, 3 días. Término para contestar la demanda, 15 días. Y en ambos son días hábiles, ¿ok? No son naturales. Muy bien, vamos bien. Perfecto. Los efectos del emplazamiento, ¿cuáles son? Ya vimos emplazamiento, ¿eh? O sea que si quieren enfocarse más en emplazamiento, les recomiendo ver la conferencia anterior. Sí, la anterior o la anterior, la más viejita, ¿no? Pero ya está hecha el emplazamiento. Los efectos del emplazamiento, prevenir el juicio en favor de la autoridad jurisdiccional que lo hace, ¿sí? Se previene. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó.
siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación a la parte demandada, porque este cambie de domicilio o por otro motivo legal, ¿sí? Entonces, esos son los efectos del emplazamiento, que te presentes a juicio, obligar a la parte demandada a contestar ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, dejando en su caso a salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia respectiva. Ya hablamos también de incompetencia, puede ser como parte demandada, verificar, irte a la incompetencia, pero ojo, aguas, porque aquí ya vimos sanciones también. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiera constituido, ya en mora el obligado, ¿sí? Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. O sea, tenemos que, se van a originar los intereses ya aún así estando emplazados. Muy bien. Pasamos a la contestación de la demanda. Repito los dos términos. Término para el desahogo de la prevención, 3 días. Término para contestar la demanda, 15 días. En ambos son hábiles. La contestación a la demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos. Presentar ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó. Aquí ya sí lo tiene que conocer juez 20, juez 30 de lo civil, o juez que sea, ¿no? Nombre, denominación o razón social de la parte demandada, ¿sí? O sea, va a tener que poner nombre y también CUR. De quien se actúe en su representación, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción correspondiente. Aparte de mandato, va a tener que decir el domicilio de esa jurisdicción. Estamos hablando de esa entidad federativa. Número telefónico, dirección de correo electrónico para unos efectos procesales, ¿no? Y en su caso, pues mencionar su CURP, acuérdense, los homónimos. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a un grupo social de vulnerabilidad y acreditarlo en su caso, ¿sí? Solicitar el apoyo a que se refiere el artículo 140 del Código Nacional, que ya también revisamos. El nombre de la persona designada como su persona representante autorizada, mencionar su abogado que va a representarlo, obviamente si lo tiene que acreditar de otra manera, como en un poder notarial, con una escritura notarial, con algo que tenga que ver, por ejemplo, si es una empresa, ¿no? En ningún caso también se va a exigir su registro ante el tribunal o poder judicial. Contestará, fíjense cómo debemos de contestar la demanda. Contestar categóricamente cada uno de los hechos, ¿sí? En los que el actor afunde su pretensión, ¿sí? Aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad los que desconozca. Apercibida que en caso de no hacerlo o de evadir su respuesta, se tendrán por ciertos los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en el escrito de demanda vamos a poner los hechos? Anoten, recomendación en el escrito de demanda. Un párrafo por hecho. No se les vaya a ocurrir a ustedes poner varios hechos en un párrafo. Eso es una locura, ¿sí? Es pésimamente mal. Recomendación, muy factible. Por favor, pongan un hecho por párrafo, ¿ok? Para que también cuando conteste la parte demandada, pues tenga que negarlos. A nosotros tenemos que leer todos los hechos, porque no todos los abogados son buenos como ustedes. ¿Por qué no son buenos como ustedes? Porque no estuvieron aquí, ¿sí? Y quién sabe quién les dio clase, y quién sabe cómo les dieron, ¿sí? Pero aquí estamos haciendo una clase técnica totalmente y de mucho análisis con lo que dice el Código Nacional. No estamos refiriendo al código pasado, no me interesa qué, si venía o no venía, y que el comparativo no me interesa absolutamente nada. Es más, ni lo voy a hablar de eso, ¿sí? Entonces, ahora, cuando contestemos la demanda y, por ejemplo, nos encontremos con un párrafo que diga varios hechos, o sea, a todos los hechos les tenemos que poner, ¿los aceptamos o los negamos? ¿No? O manifestamos bajo protesta de decir verdad que los desconocemos.
Pero a cada uno, ¿eh? A cada uno, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a meter nuestras pruebas? Si nosotros estamos negando un hecho, pues tenemos que presentar pruebas, pues negando ese hecho, ¿sí? ¿No? Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado porque es muy importante cómo vamos a contestar la demanda. Ofrecer pruebas mencionando con precisión el hecho o los hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Parte actora menciona unos hechos, los cuales nosotros los vamos a negar o vamos a decir que no lo conocíamos. Y en la contestación a la demanda, yo voy a mencionar los hechos de lo que yo sí quiero demostrar, de lo que a mí sí me conviene dentro de mi teoría del caso, ¿sí? Y va a ser lo mismo. Ponemos el hecho, lo cual se acreditará con la prueba pericial, prueba testimonial, prueba documental, X, Y y Z. Pruebas que más adelante vamos a ver sus características de cada una. Ok. Fracción sexta, las excepciones y defensas que se tengan. Si tenemos algunas excepciones y defensas, las vamos a poner. Se harán valer en la contestación y nunca después. O sea que para el momento de las excepciones y defensas es en ese momento. Salvo las supervinientes, ¿no? Por ejemplo, puede existir una prueba superviniente también. Se procurará citar los preceptos legales, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. Ok, ahora vuelvo a preguntar. Un amparo en revisión, lo podemos poner el pronunciamiento de la Suprema Corte en un escrito de la contestación a demanda, sí o no, pónganlo en el chat. Sí lo podemos poner, ¿sí? Y más si va contrario a lo que a los petitores, ¿no? ¿A qué voy? Yo, el único que he visto que pone amparos en revisión en sus escritos es el maestro José Miguel y su servidor. Yo no he visto a nadie que lo ponga. Y he visto escritos, contestado demandas. Entonces, ocupen esa herramienta. Es una herramienta al final de cuentas, ¿sí? Hay que poner amparos de revisión de nuestros escritos, hay que poner la CURP de la persona o su número de clave del lector, hay que poner los domicilios bien específicos dentro de los escritos de demanda o contestación a la demanda, ¿sí? Bien, no se les olvide esa parte. Ahora, las firmas de la parte demandada o de la persona representante autorizada, si estos no pudieran firmar, pondrán su huella dactilar firmando en otra persona su nombre y en su ruego indicando estas circunstancias. La parte demandada o la persona representante autorizada podrá firmar el escrito usando su firma electrónica avanzada. Eso ya lo vimos, ¿no? Recuerden, es firma al calce y la huella dactilar paginado del escrito, foliado junto con los anexos, la contestación a demanda también la podemos foliar. ¿Ok? O no la foliemos. Digo, aquí, por ejemplo, hasta ahorita el código no nos ha dicho que foliemos la contestación a la demanda. Acompañar la copia simple del escrito de la contestación, bueno, debidamente foliada, identificada como copia, para dar vista a la parte actora por el término de 3 días. Entonces aquí, por ejemplo, no nos pide, bueno, sí, acompañar copia simple del escrito de contestación debidamente foliado. Entonces, sí, foliemos, hay que foliar, chicos. Entonces, pues ahora sí que ahora hay que invertir en una foliadora. Y los demás requisitos que señale el Código Nacional, ¿ok? Bien. Vamos a hablar de lo que es ahora la reconvención, ¿sí? Pero como siempre, vamos a tener un momento para nuestro break, para ir por un café, para un pancito, por algo que quieran tomar. Y ahorita en unos minutos regresamos, ¿ok? Entonces, no se me vayan. Ahorita en unos minutos regresamos. Gracias.
Bueno, ya regresamos. Y ahora vamos a ver lo que es la reconvención, ¿ok? Bien. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la reconvención en los casos que proceda. Hay que ver los procedimientos, en qué casos sí procede la reconvención. Obviamente ajustándose a las disposiciones de la demanda. Esa reconvención va a tener que cumplir también con los requisitos que acabamos de ver de la demanda, ¿sí? En caso de reconvención, se seguirá las reglas previstas que ya vimos en el Código Nacional, tanto para la demanda como para la contestación. Sin embargo, el emplazamiento deberá hacerse a través de la dirección de correo electrónico señalada por la parte actora en la demanda principal. Entonces, si hay una reconvención, tenemos que estar pendientes de nuestro correo electrónico que hemos impuesto en el escrito inicial de demanda, porque ahí va a llegar la reconvención. Y acuérdense que ahí empiezan los términos luego, luego. Entonces ahí tengan cuidado, ¿sí? No lo olviden. Subir su correo electrónico si quieren la presentación y también si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, ¿ok? Su número telefónico. Si las partes en sus respectivos escritos quisieran llamar a un tercero, deberán manifestarlo en los mismos. Si hay un tercero interesado, las partes lo tendrán que mencionar, ¿sí? Muy bien. El llamamiento a juicio se hará corriéndole traslado con los escritos y anexos, también a ese tercero interesado, que deberán ser exhibidos por quien lo solicite la citación, debiendo proporcionar el domicilio de este, sin cuyos requisitos no se dará curso a la petición respectiva. Vas a tener que señalarlo dónde le vas a emplazar a esa tercera persona, y obviamente tendrás que poner otra copia del escrito de demanda, ¿sí? Entonces sería copia para que vas a emplazar, y también si hay un tercero, también su copia para ese tercero. Y si son más, pues copia para cada uno. Si se alega que se desconoce el domicilio, se procederá a su búsqueda y en su caso a su publicación de dictos. Recuerden, cuando no tenemos el domicilio de una persona que vamos a demandar o de a un tercero, tenemos que solicitarle al juez que gire oficios a las instituciones respectivas para que realicen una búsqueda para que encuentren un domicilio. Si la respuesta por parte de las instituciones es cero, que no hay domicilios, ahora sí nos vamos a los edictos, ¿sí? Todo tiene que ser un proceso, va seguido, no es a la primera. El tercero llamado a juicio podrá comparecer en el mismo plazo de los 15 días, estando en plenitud también de ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de excepciones y defensas y recursos, ¿no? Ya entra dentro de la jugada, digamos. La petición de este artículo no será tramitada a no ser que se trate de cuestiones supervinientes. ¿Puede haber algo superviniente? Sí, pero eso ya lo estableceremos más adelante. Ahora, a toda demanda o contestación deberá acompañar necesariamente ¿qué? Bueno, ya sabemos que debe tener los anexos, que van a los documentos que van a aprobar, o nuestras pruebas que van a aprobar nuestros hechos, ¿no? Que al final de cuentas, para poder sostener nuestras peticiones. Bien. Pero ¿qué debe contener, no? ¿Qué más debemos acompañar a la demanda? Bueno, él o los documentos que acrediten la personalidad o carácter de aquel que comparece en representación de alguna de las partes. A ver, abogadas y abogados. La fracción primera, ¿qué nos dice en pocas palabras? Copia de tu cédula profesional. Anoten, en el Código Nacional, al presentar nuestra demanda, vamos a tener que presentar copia de nuestra cédula profesional, o en su caso, si es una empresa, tendremos que presentar el carácter, o sea, un documento que nos esté refiriendo cómo vamos a ser parte o cómo somos su representante, poder notarial, escritura pública, el documento idóneo, ¿ok? ¿Y para qué efectos? También, o sea, que sea bien, que esté bien el documento, porque luego está mal y luego vienen los problemas, ¿sí? Fracción 2, los documentos en los que la parte actora funde su acción, ¿no? Acuérdense, si es un familiar, pues a lo mejor un acta de nacimiento, una acción real, una escritura, puede ser cualquier documento, una factura, ¿no? Puede ser un contrato, ¿sí? También, y aquellos en que la parte demandada funde sus excepciones también, ¿no? Acuérdense que las excepciones puede haber litisconsorcio, o sea que ya se está llevando a cabo el otro juicio o se lleva en otro lado, tenemos que sacar copias de... Ya lo vimos,
¿Qué necesitamos para hacer un litis consorcio? Y bueno, u otra modalidad que también ya vimos, ¿eh? Entonces, para que puedan regresar a nuestras conferencias, pero bueno, y recuerden, vamos a repetir estas conferencias. Si no los tuviera a su disposición, ok, ojo con esto, ya sea de forma física o electrónica, aquí en ningún momento de los documentos nos está diciendo que sean originales, ¿sí? Pero yo qué recomiendo, presenten de una vez los originales, o en su caso copias, pero en el escrito de demanda o en el escrito de contestación a la demanda o la reconvención o la contestación a la reconvención, pónganle que tienen en su poder los originales para ser presentados cuando la autoridad jurisdiccional lo designe, ¿sí? O sea, no te doy te doy la copia, pero tengo el original y cuando quieras te lo traigo. Palabras más, palabras menos, ¿ok? Muy bien. Si no los tuviera a disposición, acreditar haberlo solicitado. Sabes que no lo tengo, pero ya te puedo acreditar que ya lo solicité, ¿sí? Su expedición con el acuse de recibido, ¿no? Ya tenemos mi acuse, pero no lo he recibido. Por el archivo o lugar que se encuentren originales. Yo soy de la idea que cualquier juicio que ustedes lleven en materia civil, en materia familiar, conforme al Código Nacional, cuenten con todos los originales y no anden batallando de que estoy en espera y que no sé qué. Bueno, a lo mejor no se da, a lo mejor no es posible y ustedes ya quieren iniciar su juicio. Queda claro, lo pueden hacer. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, como ya lo comenté, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos, ¿no? También a la institución correspondiente. Si las partes no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declararán bajo protesta de decir verdad la causa por la que no pueden presentarlos o no se les expidieran sin causa justificada. En este caso, si la autoridad jurisdiccional lo estima procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado por la parte interesada se expida, ¿sí? Pero ojo, el juez lo va a pedir, pero nosotros tenemos que justificar el por qué no nos los han dado. Y aquí la única manera que yo veo es de que contemos con una negativa por parte de la institución, ¿sí? Ojo, por ejemplo, en materia familiar, nosotros podemos pedir información a bancos, no. Entonces, como es una solicitud de control judicial, la va a tener que hacer el juez. Entonces, obviamente le vamos a poner el razonamiento jurídico en nuestro escrito de demanda solicitando que el juez gire atento afición a la autoridad respectiva para que informe de cuentas bancarias, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Bien, y para que las expida o a una institución en la cual no lo niegue, pero lo tenemos que justificar, ¿sí? Salvo disposición legal en contrario que se trate de prueba superviniente, entendamos como prueba superviniente es un hecho que apenas conocemos o que una prueba que apenas tuvimos conocimiento, que también lo tendremos que acreditar. De no cumplirse con las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se les recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación, ¿sí? Como tampoco si estos escritos se dejan de identificar las documentales, para el efecto de oportunamente sean requeridos por la autoridad jurisdiccional y sean recibidas. El mismo tratamiento se da a los informes que pretendan de rendirse como pruebas. Por eso yo digo que si tienen todo, presenten todo, ¿sí? Salvo que no quieran presentar los originales, pero digan al juez, ya lo tengo, ¿sí? No es necesario que tú vayas y lo pidas. Por ejemplo, una escritura, que voy a llevar una escritura original, pues te voy a llevar una escritura que le voy a tener que decirle al notario que me dé la escritura certificada. Y debo tener la escritura certificada del cual yo soy propietario y por eso quiero hacer mi juicio reivindicatorio, por ejemplo, o mi juicio de arrendamiento, o el cumplimiento de un contrato de compraventa, ¿no? O sea, va a depender de tu pretensión que necesites. No lo olvides subir su número telefónico o su correo electrónico. Los documentos que las partes tengan en su poder y que deban servir como pruebas de su parte y los que presentaren después con violación de este precepto no se les serán admitidos, salvo que se trate de prueba superviniente o la demanda se haya presentado vía electrónica con los documentos digitalizados para que con posterioridad sean presentados sus originales.
Ahora, ¿podemos presentar originales en el escrito de demanda? Sí. En el escrito de contestación también. Escrito de reconvención, contestación a la reconvención. Entonces, yo recomiendo, si tienes todo el título de los originales, presenta todo de una vez, ¿ok? Y que te pongan de ahí, recibí escrituras originales, recibí actas originales y todo eso, ¿sí? Las copias simples siempre que deben estar legibles. Ya saben que luego sacamos copias y como que medio se ven. No, tienen que ser totalmente legibles, tanto en el escrito de demanda como en los demás documentos referidos, incluyendo la de las que son, que sirvan como pruebas según los párrafos precedentes, incluyendo archivos o documentos electrónicos y se acompañen con grabaciones de audio o video para que se impongan de ellos y se exhibirá un duplicado de los mismos para correr el traslado a la contraria. A ver, fíjense. Nosotros podemos poner algún audio, por ejemplo, algún video en nuestro escrito de demanda. La respuesta es sí. Pero ojo, tenemos que meter dentro del escrito, ya sea demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, cómo obtuvimos el video, ¿sí? Cómo hicimos la extracción del celular, cómo lo plasmamos en una USB o lo plasmamos en un disco DVD. Todo ese procedimiento lo tenemos que señalar. No podemos poner un escrito de demanda, oiga, vengo a entregar un video en el cual se ve que la persona es la que está utilizando el bien inmueble. Aquí está el video. No lo recomiendo. Yo, si soy tu contrario, voy a decir, ese video fue manipulado, porque no mencionaste el procedimiento. Carece de certeza jurídica. Entonces, pero si tú presentas, conecté el cable a mi laptop, busqué dentro del teléfono en un archivo que dice videos, abrí ese videos, ahí venía un archivo con fecha tal, porque luego te dice, te marca la fecha. El archivo, abro ese archivo y fue el video que yo grabé. Lo copio y lo pego a otro archivo en el cual lo voy a quemar en el DVD o lo voy a poner en esta USB. Y la pongo en dos USBs porque una es en mi escrito de demanda y en la otra USB va a ir en las copias para que se le dé vista, para que se emplace a la parte demandada. Lo mismo si yo contesto la demanda, lo mismo si hay reconvención y lo mismo si hay contestación a la reconvención. Ojo, también pueden ser audios, ¿sí? Acuérdense, a ver si alguien me desmiente. O bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Un audio será ilícito presentarlo en un juicio? ¿Nosotros mismos? ¿O necesitaremos un perito en esta materia especializada de audios, por ejemplo? Y hablo de los audios de WhatsApp, ¿eh? Bueno, primero hay que checar un asunto. ¿Es viable o no viable? ¿Sí? O sea, si te sirve o no te sirve, porque luego dice, es que me habló medio feo. Pues yo no le veo nada que te haya hablado feo, nada más te dijo algo. Es que así no me habla y que no sé qué. Tortura psicológica, que no tiene nada que ver la tortura psicológica, ¿no? Porque el cliente ya quiere, es que me mandó un video a las 4 de la mañana, está violentando mis derechos humanos, ¿no? No sabe nada de derechos humanos el cliente, según ella o según él, ¿no? Entonces, vamos a ver primero si es viable. Ahora, ¿lo podemos hacer nosotros? Yo, desde mi punto de vista, no necesito ser experto para ser perito para extraer un audio de un teléfono. Yo no le veo ahí la experticia, ¿sí? A lo mejor otras cosas, quién sabe, pero por lo menos un audio, para mí no necesitas un técnico. Número dos, redes sociales. ¿Será válido meter fotos de las redes sociales? Digan sí o no en el chat. Ahora, ¿podemos ocupar las fotos de las redes sociales en los escritos? Pregunta, ¿o estoy violentando la intimidad de la parte demandada? O de la parte actora en este caso, que puede ser al revés. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué opinan? A ver, yo tengo mi Instagram, yo tengo mi Facebook.
Si yo publico una foto, ¿es pública o es privada? Es pública, ¿no? Entonces cualquiera la puede ver. Entonces, de una manera tácita, pues estoy diciendo, ahí está mi foto. Entonces yo agarro, abro el Facebook, busco información en Google. Luego ya veremos cómo hacer técnicas para buscar gente en los medios. Que eso lo vamos a hacer en las pruebas. Vamos a hacer en las pruebas. Qué buena idea me acaban de dar de cómo se debe de buscar información en las redes sociales. Y es pública, ¿no? Es totalmente pública. Y eso se puede en materia penal y en otras áreas, en materia laboral y en todo ese rollo. Ahora, ¿qué es viable o no viable? Tendríamos que ver esto, ¿no? Tendríamos que ver una parte que es viable o no viable. Y a mí, por ejemplo, lo que sí se me hace viable, por ejemplo, es cuando hablamos de daño psicológico. Y no el daño psicológico a las personas que se estén separando, ¿no? Sino, por ejemplo, un daño psicológico para las niñas, niños y adolescentes. Porque hoy en día, ya un chamaco de 5 años, 6 años ya trae celular. Que eso está mal, desde mi punto de vista. Yo les digo a mucha honra, la verdad, yo sí fui muy estricto con mi hija. Mi hija trajo celular hasta que yo creo que hasta los 15 años. Y desde los 12 ya me lo estaba pidiendo y le decía que no, no, y no, y no, y no. O sea, le prestaba el mío, ella jugaba, o el de mi esposa. Ella tuvo celular, pero ya más grande. No. Hoy en día pues, ya va a cumplir 18 años, entonces ahorita ya, pues ya lo utiliza, ¿no? Pero, híjole, nos deja una buena tarea, ¿no? Buena tarea, porque ¿qué creen? Pues tenemos que darle copia a la contraparte. Recuerden todo lo que tenemos. Ahora un audio de WhatsApp nos puede servir, sí. Un video también. Una foto de una red social también. Y no solamente la foto, sino también lo que se mensajea, ¿no? Metes la foto y ya ves que todo el mundo opina, ¿no? Y te odio, con odio ocho, entonces eso está mal, ¿no? Que se estén ahí peleando por las redes sociales. Pero bueno, eso es otro canal. Las copias simples de los documentos que sirven como prueba y las grabaciones de audio y video, fíjense, ya vieron por qué les toco el tema de grabaciones de audio y video, porque el mismo código, el Código Nacional lo señala. Las copias simples de los documentos que sirvan como prueba y las grabaciones de audio y video se podrán exhibir como archivos dentro de un dispositivo de almacenamiento de datos que garantice la integridad de los mismos, ¿sí? Aquí es donde yo les digo, tienes que meter el procedimiento de cómo llegó ese video, llegó ese audio a esa USB o a ese disco, ¿sí? Y aparte, pues tienes que llevar la copia para tu contraparte, ¿no? Y con eso vas a garantizar la integridad de los mismos, porque es lo que te pide el código. O sea, ¿sabes qué? Sí, mételos en un almacenamiento que garantice su integridad, ¿sí? Debiendo el promovente identificar y precisar con tanta claridad su contenido. O sea, que además de que lo menciones, vas a meter en tu escrito inicial qué contiene ese video, qué contiene ese audio, y lo vas a tener que poner, ¿no? Contiene esta mensaje de voz que lo recibió el número telefónico tal, que es de la parte actora, y que, bueno, el número telefónico es de la parte demandada, y todo ese rollo, ¿sí? Yo aquí como estrategia en los escritos de demanda, señalas a la parte demandada, mencionas su número telefónico y mencionas su correo electrónico. Pero además en el escrito le puedes decir, y se solicita que la parte demandada confirme su número telefónico y su correo electrónico para futuras notificaciones. ¿Qué pasa si la parte demandada contesta la demanda y confirma, sí, ese teléfono yo lo ocupo? Y resulta que una de mis pruebas es un audio de video, es un audio o un video de un teléfono a otro teléfono. Pues se confirma, ¿no? ¿Qué pasa si ese teléfono aparece en su página de Facebook, en su página de Instagram? ¿Qué confirmo? Que está utilizando ese número. Entonces, mi prueba de mi video o de mi audio, pues se engancha inmediatamente, ¿sí? Obviamente que la parte demandada, si estuvo en mi clase, el abogado o abogada,
le va a decir a la contraparte, a su representante, si no, no, espérate, no le pongas que es tu número porque ya te amarraron con una prueba. Ya saben que es tu número y esto. Y a decirle, oye, a ver, tu número está en redes sociales. No, pues que sí, pues ni modo. Ahora sí que ahora hay que combatir, ¿no? Y hay que ver cuando es ilícito, ¿no? Tenemos que checar las jurisprudencias, que no hay muchas al respecto, de una vez les aviso. No hay muchas jurisprudencias, o bueno, no hay muchas tesis aisladas o tesis jurisprudencia que nos hable del uso de las tecnologías de las redes sociales. No hay muchas. Ha habido pocos pronunciamientos y la verdad se me hace lamentable, ¿eh? Lamentable con todo lo que llevamos ya con las tecnologías. Porque al rato viene el chat GTP y al rato viene cuando tu voz te la falsean, ¿eh? Porque ya a varias a plataformas de inteligencia artificial ya pueden copiar tu voz, ¿no? Entonces tenemos que irnos adelantando eso. ¿Será su voz o no? Ahí sí entraría un perito. Ahí sí. Un perito de sonido en el que los diga, oye, ¿qué crees? ¿Esta voz es buena o es falsa? Ahí sí, pero ahí sí vamos a saber cuánto van a querer esos peritos, ¿no? También. Bueno, va a haber uno que sí quiera trabajar, porque hay gente que, ¿cuánto cobras la pericial? No, yo te cobro 20,000 pesos. No, pues gracias, me quedo sin pericial, ¿no? Tampoco les vamos a regalar el dinero. Bien. Y el que quiera trabajar y el que no, pues que lo ponga el juez, ¿no? Que lo pongan ahí las partes. Va a depender. La presentación de documentos cuando sean públicos podrán hacerse por copia simple, cuando sean públicos, ¿no? Si la parte interesada manifiesta bajo protesta de civilidad que carece de otra fehaciente, pero no producirá que haya ningún efecto si durante el desarrollo de la audiencia respectivo no se presentara una copia del documento con los requisitos necesarios para que se dé fe en el juicio o se cotejen las copias simples con sus originales por la persona secretaria judicial. Secretaria judicial, secretario judicial, vamos a hablar ahí que, por ejemplo, puede ser como el auxiliar de sala en materia penal, para que me entiendan. Y a costa de la parte interesada, obviamente. Pudiendo asistir a la diligencia de cotejo de la contraparte para que en su caso haga las observaciones que considere pertinentes. Esto nos podría decir que a la hora del juicio oral y en el desahogo del medio de prueba, pues lleves ahí el original y se va a comparar con la copia que presentaste en el escrito de demanda. Ahí, por ejemplo, yo, por eso les digo, presenten los originales y ya, ¿no? Pues hay que se observe si es original o no, y ya que lo cheque la parte demandada. La parte demandada puede decir, ¿sabes que esta escritura es falsa? Ok, recuerden, el que afirma está obligado a probar. Si tú dices que esa escritura es falsa, pruébalo, ¿sí? Acuérdense, nosotros se le va la carga al que afirme. Ok. Después de la demanda y contestación, no se admitirán a las partes otros documentos que los que no se hallen en alguno de los siguientes casos, ¿sí? Ya no te van a aceptar documentos. Posterior a la contestación, a la demanda y a la contestación, ¿sí? Pero hay que ver estos casos, ¿sí? Ser de fecha posterior a dichos escritos. Si el documento tiene fecha posterior al escrito inicial, se te va a admitir. Los anteriores, respecto de los cuales protestando decir verdad, asevere la parte que los pretende o haber tenido antes conocimiento de su existencia. ¿Qué quiere decir? Que no los conocía, no sabía la existencia de ese documento. Eso se llama prueba superviniente, ¿no? Sí te la van a aceptar. Los que no hayan sido posible de adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada. O sea, no debes tener tú la culpa, ¿sí? O sea, no es tu culpa que no los tengas. Y siempre que se haya oportunamente la designación expresa en los términos dispuestos, o sea, que la haya señalado, pero no eres culpable de no tenerla en ese momento. Los documentos que sirvan de prueba contra excepciones alegadas o contra acciones en lo principal o en la reconvencional, ¿no? Puede haber otra prueba nueva, puede haber otra prueba que esté vinculada con las excepciones o con las acciones en la principal o reconvencional, también te las acepto. Los que se ofrezcan para la impugnación de pruebas de la contraria, ¿sí? Ok, esas también se pueden recibir posterior a la demanda y contestación. Estoy elaborando una prueba.
Esto se llama como prueba de refutación. ¿Esto qué quiere decir? Hay una prueba y yo voy a buscar otra prueba que me demuestre lo contrario de la prueba de la parte actora, por ejemplo. Yo soy la parte demandada. O soy la parte demandada y tengo que buscar una prueba que va a buscar que sea contraria a la prueba presentada por la parte demandada. Están en ambas, ¿no? El choque ahí como prueba de reputación. A ninguna de las partes se le admitirá documento alguno después de concluido el desahogo de pruebas. Cuando haya concluido el desahogo de pruebas, ya no se admite ninguna prueba. ¿Sí? Hago un documento, perdón. La autoridad jurisdiccional de oficio no deberá admitirlos y mandará devolverlos a la parte sin ulterior recurso. O sea, se les va a devolver inmediatamente. Sin agregarlos al expediente en ningún caso, salvo las excepciones previstas en este código, que ya fue las que vimos, ¿no? Las pruebas supervinientes. Cuando hay algo superviniente, sí te lo va a aceptar el juez. Ok. De todo documento que se presente después de la demanda y contestación, se dará traslado a la parte contraria, para que dentro de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Sí? ¿Qué vamos a manifestar en esos 3 días? Pues primero, el primer punto a atacar que vamos a tener que hacer es que si es superviniente o no, si tuvo la oportunidad de tener conocimiento de la información o no la tuvo. ¿Sí? Ya si pasa ese umbral, ya veremos. El segundo, ¿cuál es el segundo? Sea lícita o ilícita. Hay que recordar que todos los documentos deben ser lícitos, ¿sí? Una vez desahogada la vista por la contraria o transcurrido el plazo para ello, la autoridad judicial resolverá sobre su admisión, ¿sí? Va a resolver si se presentó ese documento después. Si la exhibición del documento se hace en el acto de la audiencia y estuviera presente la parte contraria, se le dará vista en la misma audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, evaluando en todo caso la autoridad jurisdiccional su admisión o desistimiento. Entonces, esta parte del 248 es muy importante. ¿Podemos presentar un documento en audiencia? Sí. Que no lo admitan, esa es otra cosa. ¿Sí? Pero va a tener que ser superviniente. O sea, esa es la primerita, y tiene que ser lícito. ¿Sí? Y tiene que ver con los hechos de controvertidos. Entonces va a tener que cumplir varios requisitos ese documento para poder ser admitido. Y estamos hablando de documento, ¿sí? No estamos hablando de prueba. Ya en las pruebas ya veremos. La omisión de presentar las copias simples no será motivo para dejar de admitir los escritos. O sea que si no llevas copia para la parte demandada, el juzgador va a tener que sacar sus copias y documentos que se presenten en tiempo oportuno. Si se piensan en tiempo oportuno, ahí estás en la copia para el emplazamiento. En este caso, se señalará un plazo que no será de 3 días para exhibir las copias antes referidas y si no se presentaran en dicho plazo, se tendrá por no admitidas. Lo anterior no resulta aplicable para el caso de presentación de la demanda y sus anexos por vía electrónico digital. Bueno, en este caso, pues no dice que se tendrá por no admitidas, ¿no? Entonces, yo recomiendo que metan todo. O sea, metes tu escrito original de demanda y su copia de traslado. O sea, ahí evítense problemas. Ya no vamos a estar ahí batallando. En los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vistas, las partes ofrecerán pruebas, exhibirán los documentos físicos o electrónicos que tengan en su poder o el acuse recibido mediante el cual hayan solicitado los que no tuvieran en su poder. Vuelvo a lo mismo, reconvención. Si tienes ya todo lo original, mételo. Olvídate de andar metiendo copias y decir que lo presentes cuando ellos quieran. No, no, mete todo de una vez. En el caso de documentos físicos o electrónicos que hayan sido anunciados y no se tenga la posibilidad de exhibir, deberá de presentarse el acuse de recibido de la solicitud de los mismos ante la oficina o archivo que se encuentren. La parte interesada deberá continuar con la gestión necesaria para recabarlos al fin de exhibirlos en la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Entonces, ya aquí ya vamos como que construyendo nuestras audiencias y recuerden, la audiencia preliminar, que va a ser una audiencia también denominada como preparación a juicio, donde va a haber la admisión y exclusión de medios de prueba, los cuales se van a desahogar en la audiencia de juicio, que será la siguiente, y bueno, ahí se cumplirá con la sentencia. Sin embargo,
cuando se manifieste bajo potestad de decir la imposibilidad para exhibir los documentos físicos o electrónicos ofrecidos como prueba, por causa justificada, la autoridad jurisdiccional deberá dar la admisión de la demanda. Contestación o desahogo de vista de excepciones. Auxiliará al oferente girando órdenes correspondientes para que sean remitidas a más tardar en la audiencia preliminar. Cuando no tengamos esa posibilidad, nos tenemos que mover rápido. Tenemos que, bueno, estar ahí con la institución a donde solicitamos el documento para que estemos ahí como que, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos el documento. ¿Por qué? Porque ya estoy en juicio, ya voy a llegar a la audiencia. ¿Sí? Dicha medida solo será efectiva si la prueba resulta admisible y conforme a las disposiciones aplicables a las leyes vigentes, ¿no? Obviamente tendrá que ver con la información pública, acceso a la información y todo eso. Si se trata de documentos físicos o electrónicos a disposición de la contraparte, se le requerirán el acuerdo de que recaiga el ofrecimiento y anuncio de la prueba, quien deberá exhibirlo en el escrito subsecuente, refiriendo en el primer párrafo de este artículo o en la etapa de admisión, ¿no? En este caso de ser admisible la prueba y no se presente oportunamente, se presumirán ciertos los hechos salvo causa justificada y previo apercibimiento. ¿Cuándo no se puede contar con el documento? Esto sí yo lo veo muy inviable porque tienes que tener el documento original, o sea, no puede basarse la admisión de un medio de prueba de una copia. No es viable, o sea, no da certeza jurídica, se debe de presentar el original, ¿sí? Entonces aquí sí yo creo que va a haber algunos problemitas en un futuro, cuando esté aplicando. En el supuesto que de las pruebas documentales o de informe a cargo de las personas ajenas al juicio, y que legalmente no estén obligadas a su expedición, la autoridad judicial, sin permiso de decidir su admisión en el momento oportuno, autorizará los requerimientos respectivos en el acuerdo que recaiga el anuncio y ofrecimiento de prueba. Em, el documento lo tiene persona ajena, ¿sí? ¿Saben qué? Lo tiene tal persona, una escritura, por ejemplo. Bueno, pues se le puede solicitar que lo entregue, ya la persona decidirá si lo entrega o no, que probablemente no lo va a entregar. Entonces, yo sí recomiendo mucho que trabajes todo lo posible por tener todos los documentos originales en tu pretensión en el juicio, ¿sí? Y si ya eres demandado, pues apurarte más si necesitas un documento original para contestar la demanda, ¿sí? O en su caso, hacer la reconvención, ¿sí? Entonces, bueno, habrá tiempo, sí, pero no muy parte. Una vez contestada la demanda, y en su caso la reconvención o transcurridos los términos para ellos, se va a señalar fecha hora para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. Entonces ya obtuvimos nuestro tercer término del día. Primero, desahogo de la prevención, 3 días. Contestación a la demanda, 15 días. Contestación por parte del tercero interesado, igual 15 días. Contestación a la reconvención, 15 días. Y para celebrar la audiencia preliminar también son 15 días. Todos son días hábiles, ¿ok? Ya contestado todo, se va a señalar la fecha. En el mismo auto se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas en relación con las excepciones procesales. Si hay excepciones, se van a resolver ahí, para que en su caso se desahoguen en la audiencia preliminar, ¿sí? Ahí mismo en esa, digamos, auto que menciona el juez, pues se va a señalar qué pruebas se admiten y cuáles no, en las excepciones, y se van a desahogar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas de dicha audiencia, se declararán desiertas por causas imputables al oferente, ¿sí? Ahora, en las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, solo será admisible como prueba la documental. Entonces, es la única prueba que se puede recibir en conexidad, litispendencia y cosa juzgada, ¿sí? En excepciones puede hacer otro tipo de prueba. Entonces, bueno, más bien, es la prueba documental. Entonces, el juez las va a admitir o no y se van a deshogar en la audiencia preliminar, ¿no? Y en la audiencia preliminar se va a establecer si es admisible esa excepción o no. Entonces,
Vamos muy bien, muy bien. Una vez publicado el auto que señala la fecha para la celebración de la audiencia preliminar y hasta dictado de la sentencia definitiva, las promociones de las partes que se encuentren relacionadas con el procedimiento deberán formularse oralmente al inicio de la audiencia respectiva. Las promociones. Si yo tengo promociones como parte actora, ¿sabes qué? Hay que relacionarlas y se van a tener que formular oralmente, ¿sí? Las peticiones que no impulsen el procedimiento se harán valer antes del cierre de la audiencia. Ajá. Cualquier promoción o petición que se presente por escrito en dichas etapas serán devueltas al interesado sin necesidad de acuerdo. Las cuestiones debatidas en la audiencia deberán resolverse en ellas. Las partes no podrán dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, pero sí a sus notas o apuntes. Acabamos de ver la primera actuación en la audiencia preliminar. ¿Cuál va a ser la actuación nosotros como abogados? Pues, ¿qué creen? Vamos a formular nuestras promociones oralmente, pero ¿qué creen? No puedes leer tu escrito de demanda. Vamos a tener que preparar lo que se llaman pautas, los que se llaman guías. Podemos utilizar notas y apuntes, sí, pero no puedes leer tu escrito de demanda. Y ese es un súper reto que tenemos, abogadas y abogados. Ahí sí, para que vean, hay que aprender a hablar en público, porque no es lo mismo hablar en público que darte a entender, ¿eh? Son dos cosas bien diferentes. Y más si quieres convencer. Entonces, dice aquí, las promociones de las partes que se encuentren relacionadas con el procedimiento deberán formularse oralmente al inicio de la audiencia respectiva. ¿Qué se entiende por eso? ¿Estoy mal o estoy bien? Ustedes díganme. Si alguien lo interpreta de otra manera, también es válido. Aquí todos aprendemos. Yo entiendo que tienes que formular oralmente tu escrito de demanda. Tienes que formular oralmente tu contestación a la demanda. Tienes que formular oralmente tu reconvención, tu contestación a la reconvención, tu petición de una excepción, tus pruebas que lo argumenten, que lo acrediten. Entonces vas a tener que hacer un guión de todos los hechos, de todas tus pruebas que acrediten los hechos, de tus peticiones, de tu derecho, de todos los, acreditar cuáles son los artículos del Código Civil que corresponden, que funden tus petitorios, ¿no? Todas las pruebas que tengas, cómo se van a acreditar, cuántos puntos llevo, pues, ¿qué creen? Pues es todo el escrito de demanda. ¿Estoy mal o estoy bien? Contesten en el chat. ¿Estoy bien o estoy mal? Contesten en el chat, ¿sí o no? ¿Estoy mal? A ver si la vino que sí estoy mal. Entonces, ¿cómo? No, sí estoy bien. Ah, también, pues, para la revisión, a jurisprudencias, tesis, todo lo vamos a formular oralmente. Y ojo, aquí carísimo, las cuestiones debatidas en la audiencia deberán ser resueltas en ella. Ojo, las partes no podrán dar lectura a escritos o registros de forma íntegra, pero sí a sus notas o apuntes. Puedes tener tus notas o apuntes. Entonces, si tu contraria no vino a clases hoy con nosotros al Código Nacional y empezamos a usar el Código Nacional y la contraparte del licenciado Avelino Lagunes se me arranca leyendo todo el escrito, ¿qué va a tener que hacer el licenciado Avelino? Alzar la mano, señoría, solicito el uso de la voz. A ver, parte actora, tiene el uso de la voz. Está leyendo toda la demanda, no puede. Conforme al artículo 252, las partes no podrán dar lectura de los escritos o registros en forma íntegra. Solicito que la parte que está ahorita pronunciándose lo haga formalmente, oralmente, todo lo de su escrito de contestación a demandas, que todo. A ver qué van a hacer. Y si vuelve a leer, su señoría otra vez, y habrá un artículo que podrá que lo corran, como en materia penal. ¿Qué creen? Sí.
esta persona no está cumpliendo lo que es el código, o no sabe hacer una formulación oralmente. O sea, no, aquí no es de que leo, voy a leer el escrito y me pongo, me aferro como abogada o abogado. No, no, aquí yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que diga el juez. Híjole, ¿qué crees? No. Ahora, puede pasar que, por ejemplo, ponemos ejemplo, o me pongo yo como ejemplo, le decía Jorge, pues lo dejo que lea todo el escrito, todo el escrito, que lo lea todo, y que el juez no diga nada, que estoy violentando el derecho al debido proceso. Y en materia en materia de amparo, ¿qué voy a provocar? Que todo se regrese a que se vuelva a hacer. ¿Nos conviene? La verdad, no. Y más si el asunto lo tienes bien amarrado, porque hay asuntos que están, ya saben, tenemos asuntos amarrados, asuntos medio amarrados y asuntos súper flojos, ¿no? Que sabemos que la tenemos, pero más que perdida. Vamos a ver si logramos algo, pero casi es imposible, ¿sí? Entonces, hemos aprendido hoy muchísimo. Cada vez que sigamos avanzando, vamos a empezar a regresarnos y decir, ¿qué decía del emplazamiento de la conferencia? A ver, ¿cuáles son las partes? ¿Cómo era el exhorto? Conforme vamos avanzando, nos vamos a tener que regresar a las anteriores, ¿eh? Ok, ahora nos habla la nulidad de una actuación. Ok, el Código Nacional establece que la nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho, ¿sí? La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante esta antes de que la autoridad jurisdiccional emita la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamársela en cualquier momento antes de que se dicte sentencia definitiva. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es una nulidad de actuación? Si hablamos de nulidad, ¿hablamos de licitud o es nulidad una cosa y licitud es otra? Tenemos que enfocarnos bien a lo que nos dice el Código Nacional, ¿sí? Ahora, aquí lo interesante es esto. Si hay una nulidad de actuación en el juicio oral, ahí mismo se ofrece y ahí mismo se resuelve. Entonces, nosotros como abogados tenemos que estar preparados para una probable nulidad. Es doble esfuerzo. Este código nos va a esforzar 2, 3, 4, 5 veces, ¿eh? Algo estuvo mal. Por ejemplo, una pericial en psicología. ¿Qué crees? Pues dice que sí tuvo daños, que sí hay esto. Ok, muy bien. Dime dónde dice dentro de tu pericial cuál fue el procedimiento que utilizaste. No, pues de experiencia. Experiencia mangos. ¿Cuál fue el procedimiento que ocupaste para llegar a esa conclusión? Es un problema eso en las periciales. Es una nulidad de actuación. Ahora, puede ser dentro de una pericial o puede ser durante el procedimiento, ¿sí? Pero eso lo tendremos que checar y estar atentos en la existencia de uno. Aquí no hay, a ver, espérame tantito, juez, difiera la audiencia porque me voy a regresar otra vez a ver las conferencias del maestro Jorge del Código Nacional para poder establecer mi nulidad de actuación. No, es ahí, ahorita y en ese momento. Los van a exigir mucho más como no tienen idea abogadas y abogados. Nada más, ahorita, y eso acabamos de ver una partecita, todavía nos falta ver cómo deben ser las pruebas. Y todavía nos falta ver cómo es el procedimiento. Pero ya como que ya le estamos pensando, ¿eh? Como diciendo, ¿qué crees? Sí me falta. Oye, pues yo nunca he preparado un guión en mi vida. Pues vayan preparando guiones y vayan preparando cómo van a decirlo. Pocas palabras, el resumen de tu demanda. Y espérate, no se te debe ir nada. Si mencionas 10 hechos, pues tienes que decir los 10 hechos. Eres parte demandada, tienes que mencionar cuál es tu pronunciamiento de esos 10 hechos. Cumplí con todos los requisitos de la demanda. No, no, wow. Ya no les digo porque si no, no se me vayan a espantar. Bueno, pero ya, conforme vayamos avanzando, vamos a aprender más, ¿ok? Y ya les dije, vamos a repetirlos. En los juicios orales civil y familiar, únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención, ¿sí?
O sea que en el emplazamiento en juicios orales civiles debe ser a la persona. No se puede dejar pegado en la pared como lo vimos en la conferencia de emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes o a través del medio de comunicación, ya lo sabemos, puede ser juzgado por correo y todo eso. A ver, ¿qué nos dice el Código Nacional del allanamiento y rebeldía? Fíjense, transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin contestar la demanda, se tendrán por contestados los hechos en sentido negativo. Fíjense, se tendrán por contestados los hechos en sentido negativo, todos, y se hará la declaratoria de rebeldía correspondiente, ¿sí? A continuación, se señalará fecha para la audiencia de juicio, o sea, no va a haber audiencia preliminar, se van directo a juicio, dictando auto de admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora. O sea, que te vas derechito, si eres parte actora, obviamente. Nunca se presentó la parte demandada, no contestó nada, pero el juez va a resolver conforme a que los hechos van en sentido negativo para la parte demandada, la que no se presentó, ¿sí? Y se va a declarar la rebeldía. La parte demandada podrá allanarse a la demanda. ¿Sabes qué? Pues me pides que te pague, te pago. Pides la guardia de custodia, te la doy. Pides pensión alimenticia, te la doy. ¿Quieres que te devuelva el bien inmueble? Te lo devuelvo. O sea, ¿sabes qué? Pues yo ya cumplo con lo que me estás pidiendo, ¿no? En caso de allanamiento total, este deberá ser ratificado ante autoridad judicial, en donde ambas partes serán asistidas técnica y efectivamente por la persona representante autorizada. El tribunal va a señalar las personas autorizadas para un allanamiento total. ¿Se va a allanar la parte demandada? Sí, ok, nombras a tal secretario, tal oficial, que es el que se va a encargar de que asista a esa parte. Habiéndose ratificado el allanamiento, la autoridad judicial estudiará la legitimación procesal y dicta la sentencia en 10 días. O sea que aquí, obviamente que el juez, pues puede darte que sí o te puede decir que no, ¿eh? Ojo. O sea, el hecho que no te conteste o que se allane la parte demandada, no tiene seguro el gane, ¿eh? O sea, ojo, ahí hay mucho cuidado. El juez dice, ¿sabes qué? No, tus protecciones están mal, tus pruebas no me están diciendo nada, nada, no te doy una, queda, pues que no te doy lo que me estás pidiendo, o te lo doy a medias, te doy a medias lo que me estás pidiendo. ¿Para qué pasa en materia familiar? En materia familiar, en caso de allanamiento total, además de la ratificación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad jurisdiccional deberá proveer de la preparación de las pruebas y se fijará fecha para el desahogo de la audiencia de juicio dentro de los 10 días siguientes. Actuación en la que se escucharán los alegatos, se desahogarán las pruebas y se dictará fallo correspondiente en la misma audiencia. O sea, te vas directamente a audiencia de juicio, no va a haber audiencia preliminar. Obviamente, en este caso, pues no va a estar presente la parte demandada, pero sí va a haber desahogo de pruebas. Va a haber desahogo de pruebas por la parte actora, ¿no? En este caso. Cuando la controversia refiere solo a puntos de derecho y no de hecho, se citarán para la audiencia de juicio en 10 días, ¿no? Y después de escuchar los alegatos, el juez expondrá en forma breve de su fallo y nada más va a leer los puntos resolutorios, ¿no? Y va a entregar copia a las partes. El derecho que tienen las partes para apelar dicha sentencia está conforme al Código Nacional. Bueno, pero dice, nada más son puntos de derecho, ¿no? No hay de hecho. O sea, nada más hay una controversia, pero de derecho, no de hechos. O sea, que alguien quiera probar una cosa con otro, hechos diferentes. En los casos de declaración de rebeldía de la parte demandada por falta de contestación, tendrá que aplicar las siguientes reglas. Fíjense las reglas para la rebeldía. Todas las resoluciones que de ahí en adelante recaigan en el pleito y cuantas citaciones deban hacérseles, aun las de carácter personal, se notificarán por medio del comunicador procesal, por la comunicación procesal, salvo en los casos que se prevenga o algo la autoridad jurisdiccional. Desde el día en que fue declarada rebelde o quebrantó la radicación de persona, la parte demandada, se decretarán las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. Y si la parte contraria lo pidiere, la retención de sus bienes muebles y el embargo de los inmuebles en cuanto se estime necesario.
para asegurar lo que sea objeto del juicio, aplicando en lo conducente las reglas de medidas cautelares, obviamente que se rebeldía y y si la parte contraria lo pidiera, o sea, la parte contraria, pues, ¿sabes qué? Pues rétenme mi coche, rétenme mi sala, mi tele, embárgame esos, o embárgame el bien inmueble, conforme a lo que esté solicitando, ¿no? Conforme a lo que esté solicitando, pero eso va a ser a petición de la parte contraria. Si no hay petición, no se va a poder hacer eso, ya va a determinar el juez cuál va a ser la actuación respectiva. La persona declarada en rebeldía podrá personarse en la audiencia de juicio para practicar en el desahogo de pruebas y rendir alegatos finales, sin que en ningún caso pueda retrotraerse el procedimiento. Entonces, la rebeldía puede estar presente en la audiencia de juicio, sí. Puede participar en el desahogo de las pruebas, sí. Alegatos finales, sí. ¿Y qué creen? Todo lo que les acabo de mencionar, ¿puede ganar el juicio? También. Entonces, aunque esté en rebeldía, que usted le llegue el asunto, oye, Lick, es que nunca dije nada, no contesté, y la audiencia de juicio es en 2 días, ¿podemos hacer algo? Pues sí, podemos hacer algo, pero pues primero me tienes que pagar, ¿no? Porque pues seguro no tenía dinero, entonces, si no paga, no voy, sencillo. No, sí, Lick, ¿cuánto cobra? No, pues échale unos 10 pesitos, 20,000, 30,000, lo que ustedes deciden cobrar, y con todo gusto, ahí estaremos en tu audiencia. Entonces, preparo, me apersono en el expediente. ¿Y qué voy a hacer? Pues si hay interrogatorio, ¿yo qué voy a hacer? Contrainterrogar. El código hasta ahorita no nos ha hablado de contrainterrogar, no nos ha hablado de interrogatorio, ¿no? Pero si la parte actora va a deshogar, yo como parte demandada, ya impuesto como abogado y que pues estaba en rebeldía de todos modos, sí puedo intervenir el desahogo. ¿Y cuál es mi meta? Buscar contradicción. ¿Qué sería la contradicción en materia civil? ¿Será la misma en penal? ¿Qué creen? Sí. ¿Cuál es esa? Que diga la persona, testigo, perito o mismo la parte actual en su confesional, que no se va a llamar confesional, ahorita más adelante veremos cómo se llama, que lo que esté diciendo en ese momento al juez no sea lo que viene en su escrito, o en lo que venga en su pericial, o en lo que venga en su entrevista, o en lo que venga en lo que quiere referir, o en los hechos. Los hechos dices que tú vistes, pero ahorita me estás diciendo que no estuviste. O sea, ¿cómo? ¿Los vistes o no los vistes? Buscar contradicción. Y si le ganan la contradicción, no en un testigo, en dos o en tres, o periciales 2 o 3, ¿qué crees? No va a tener manera de acreditar los hechos la parte actora. Y lo rematas con alegatos finales. Eso se llama técnicas de litigación, abogadas y abogados. Y eso tanto lo mencionan en materia penal. Técnicas de litigación en juicio oral, técnicas de litigación en etapa intermedia. Pues ahora vamos a tener que hablar de técnicas de litigación en la audiencia preliminar, y técnicas de litigación en la audiencia de juicio, pero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y si hay rebeldía, todavía puedes ganar el asunto, abogadas y abogados. ¿Y qué creen? Es lo más rápido, la forma de ganar dinero, ¿eh? Porque nada más ya está todo. Tú no los vas a llegar a la audiencia de juicio. Y ahí va a ser sentencia. Muy sencillo. Oiga, Lick, le pago después. Te la voy a poner fácil. No me paga los 20,000 o 30,000 pesos. No entra a tu audiencia. Así de facilito. No, que le doy 3,000 y saliendo le pago lo demás. Sí, así le dijeron a mucha persona y ahí están las consecuencias, ¿no? Y no les digo de otra manera porque no me quiero escuchar grotesco. ¿Ok? Aparte, ya saben que no me gusta ser muy grotesco. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvo buenísima la conferencia, estuvo muy buena. Muchas gracias. Por favor, suban su número telefónico. Por favor, suban su correo electrónico si quieren la copia de la presentación. En verdad, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá tengamos mucha gente como hoy. Para mí es mucha gente y bueno, para otros no.
para otros piensan que es más, pero para mí sí es mucha gente. En verdad, muchísimas gracias. Les agradezco mucho y permítanme un momento, por favor.